Entonces, en el cristianismo, máxime en el cristianismo de hoy, hay mucha confusión en cuanto al bautismo. Y cuando hablamos de bautismo, dependiendo de qué ala de la iglesia evangélica lo enseñe. Si nosotros preguntamos, por ejemplo, a los pentecostales, ellos hablan del bautismo del Espíritu como una segunda gracia, ¿verdad? La primera gracia es la salvación y la segunda gracia es ser bautizado en el Espíritu. Entonces vamos a ir entendiendo todas estas cosas porque necesitamos tener una idea clara, porque cada vez la iglesia evangélica cada vez más se está perdiendo en doctrinas básicas, ¿verdad? El bautismo debería ser como entenderlo fácil, ¿verdad? Pero tenemos mucha mala enseñanza en relación a eso y por eso la importancia de que usted oiga, de que usted entienda, para que cuando usted se tope con alguien, usted sepa discernir y a la vez explicar. ¿Debe uno o no bautizarse? Hay personas que conocen al Señor, yo pongo entre comillas, ¿verdad? Conocen al Señor, pero nunca se bautizan. Entonces, no es que el bautismo salve a ninguno. El bautismo no es un asunto de salvación. Pero si yo no estoy dispuesto a hacer algo tan sencillo como la identificación, definitivamente las demás cosas que Dios pida de mí va a ser muy difícil que yo lo pueda hacer. ¿Tiene que ser el bautismo un requisito para la salvación? No, pero para ser miembro de una iglesia sí. Usted puede asistir a una iglesia por 20 años, pero si usted no es bautizado, usted no es miembro de esa iglesia. La membresía se gana a través del bautismo, no a través de la asistencia. Entonces, eso es importante que lo conozcamos. ¿Hay que bautizarse para ser salvo? No, en el sentido de que no es un requisito de salvación. Sí, en el sentido de que, ¿qué le impide a una persona, si conoció a Jesús y confiesa una fe abierta en Cristo, que le impide que sea bautizado? Y hay que bautizarse para recibir el Espíritu Santo o una segunda gracia, una segunda bendición, que es lo que los hermanos pentecostales llaman el bautismo, y es hablar en lenguas. Más que todo es esta situación, ¿verdad? De poder hablar en lenguas y profetizarle a la gente y todo el asunto. Este es el último que vamos a ver. Después de que usted ha visto los 6 anteriores, el séptimo es bien sencillo de explicarlo porque usted ya tiene un precedente. Entonces va a ser bien sencillo que usted entienda qué es el bautismo del Espíritu Santo. La pregunta acerca del bautismo, a veces parece que cada vez la gente tiene más ideas locas en relación a este asunto de el bautismo. Vi una iglesia que bautiza en un tobogán. Entonces mandan a la gente por el tobogán y cuando caen en la piscina están bautizados. Entonces no hay esa reverencia, ¿verdad? No hay esa solemnidad tan importante que nosotros le damos al momento de bautizar personas. Entonces, el bautismo forma parte de nuestra gran comisión. La misión dice que debemos de ir a predicar el evangelio y a esos que oyen el evangelio y creen el evangelio debemos bautizarlos. Entonces debemos entender qué es este asunto de bautizar para que estemos en sintonía con la gran comisión. Eso ya lo hemos dicho. La palabra bautismo o bautizar es una transliteración. ¿Qué es una transliteración? No tradujeron la palabra. La palabra la dejaron tal como la encontraron, solo que le pusieron un tinte, en el caso nuestro, en español para que sonara. Pero es la palabra baptizo, baptizo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Solo decir bautismo. Y entonces es una palabra que no nos da la idea. Y pienso que es parte del error de por qué muchos malinterpretan
la palabra bautizar. Una traducción entonces de la palabra griega bautizo querría decir o se asemeja a estas palabras es sumergir, mantener adentro, siempre habla de sumergir o abajo de algo. Entonces, nosotros entendemos que el bautismo es por inmersión, no por aspersión, porque no da el tinte, no da la enseñanza que la Biblia entonces pretende que nosotros podamos presentar. Así que cuando usted esté pensando en bautizar, cada vez que vea la palabra bautizar, en los 7 bautismos que vas a ver, siempre la palabra significa lo mismo, es sumergir, siempre, siempre significa sumergir, porque muchas personas piensan que la Biblia dice una cosa y después Dios cambia de opinión y dice otra, y Dios no cambia. Entonces, cuando usted entiende una palabra, y a eso le llamamos nosotros en la forma de traducir la Biblia o de interpretar la Biblia, se le llama la ley de la primera mención. La primera mención uno tiene que ir donde se mencionó por primera vez y ese es el significado que Dios le va a dar a esa palabra en toda la escritura. Entonces, cada vez que usted diga bautizar, rápido en su cabeza, sumergir. Entonces, cuando usted tiene esto en su cabecita, no le cuesta, no se hace bolas para entender qué significa ser sumergido o ser bautizado en agua. El bautismo entonces es un símbolo. El bautismo es una representación. En el caso nuestro, como creyentes, solamente representa algo. ¿Qué es lo que representa? La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como una forma de visualizar una nueva vida que Dios nos entrega. Entonces, cuando entramos al agua, nos sumergen, nos morimos, ¿verdad? Nos entierran, pero Dios hace la acción de resucitarnos para una nueva vida, para un andar diferente. Ahora, usted no tiene que ser diferente hasta que se bautice. Usted tiene que ser diferente desde el momento que aceptó a Cristo y desde ese momento usted ya tiene que tener las características de un hijo de Dios. El bautismo solo es ¿qué? Un símbolo, solamente es una representación. Entonces, cuando nosotros agarramos el pan y la copa en el momento de la cena del Señor, solamente son dos objetos que nos representan su carne y su sangre. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es una representación que yo me identifico con Cristo a través de su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, vamos a ver un poquito más de esto. La Biblia dice que hay varios bautismos. Por eso usted dice, pero ¿por qué hablamos de 7 bautismos? Porque no estamos equivocados. Mira lo que dice la Escritura. Por tanto, dejando ya los rudimentos, cuando el escritor de los Hebreos, que por cierto no se sabe quién fue, algunos creen que fue el apóstol Pablo, otros creen que fue Bernabé y otros personajes. Pero el escritor de los Hebreos dice, dejando ya los rudimentos. Los rudimentos son las primeras cosas que usted aprende en su vida cristiana. Los rudimentos son las cosas básicas que debe de conocer. Pero los hermanos los hermanos de la epístola a los Hebreos eran la segunda generación de creyentes. Eso lo puede usted ver en el capítulo 1, que el escritor dice que ellos son la segunda generación de creyentes. Entonces, ¿qué pasa? El evangelio, en vez de progresar, en vez de profundizar, se queda siempre en la superficialidad. Y entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echemos otra vez el fundamento y aquí vienen las cosas que son rudimentos, que son cosas básicas que ya esta generación debería de conocer. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, y por eso le pongo el SO en grande, porque es la doctrina
de bautismos, porque entonces, ¿cuántos bautismos existen? Existe 6 bautismos y el séptimo es el verdadero, que los otros 6 nos lo figuran, nos lo representan, para que cuando lleguemos al número 7 entendamos que hemos sido bautizados en un solo bautismo. Pero hay doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Estas son cosas que los hermanos deberían de conocer. Pero la Biblia dice que hay varios bautismos, la doctrina de bautismos. Por eso estamos viendo 7. Y también sabemos que la palabra de Dios nos ha enseñado a trazar bien la palabra de verdad. A trazar dice que es hacer división, donde debemos de hacer el corte. Entonces, hay un bautismo que es de Moisés. Este es un patrón. Hay otro bautismo entonces que es el de Juan el Bautista. Ese es otro patrón. Hay un bautismo entonces que es en la muerte de Cristo. Ese es otro patrón. Lo que hay que saber es dónde debe cortar para que los bautismos no se relacionen entre sí, para que a la hora que uno lo interprete incorrectamente. Entonces tenemos que trazar bien dónde tenemos que hacer los cortes de cada bautismo. Y usted sabe, ¿qué es lo que determina el corte? El contexto. Y entonces, cada vez que nosotros queremos saber dónde hay un corte en la Biblia, el contexto es importante. ¿A quiénes va dirigido? ¿A quiénes se les dijo? ¿En qué circunstancias estaban? ¿Por qué se los dijeron? Entonces, ahí nos determina a nosotros algo de lo que tiene que ver con el trazar bien la palabra de verdad. Sin embargo, a pesar de que hay varios bautismos, realmente hay un solo bautismo. Entonces, ¿qué era lo que yo le decía? Que los bautismos nos representan, nos enseñan, nos dan figuras para que podamos entender el verdadero bautismo. Por eso dice aquí, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, un bautismo. Entonces, aunque hay varios bautismos, que el escritor a los hebreos dice la doctrina de bautismos, sabemos que los bautismos son varios, pero lo que nos van a hacer es darnos luz, darnos enseñanza para cuando lleguemos al bautismo verdadero que se menciona en Efesios, un bautismo. Entonces, para nosotros va a ser bien sencillo entender, ¿verdad? De aquí a siete miércoles va a ser bien sencillo entender el último bautismo, que es el que nosotros queremos aprender, pero necesitamos ver los otros para poder entonces no confundir y no mezclar una cosa con la otra. En nuestro estudio entonces de los 7 bautismos, 6 de ellos son tipos, representaciones, cuadros del verdadero. Entonces, hoy vamos a ver el de Moisés y vamos a ver para qué fue, cuál era el propósito del bautismo en su contexto y a nosotros qué nos enseña. Aquí están los 7 bautismos que vamos a ver de aquí entonces a 7 miércoles, comenzando con hoy, el bautismo de Moisés. Nadie sabía que había un bautismo de Moisés hasta que el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo en la carta a los Corintios. El bautismo de Juan el Bautista. Usted ha oído que Juan salió y la tarea de él era bautizar. Entonces vamos a entender ese bautismo, qué era, qué significa y a quiénes va dirigido. El bautismo de la muerte de Jesús, porque la Biblia nos dice a nosotros que fuimos bautizados en su muerte en algunos versículos. El bautismo de arrepentimiento, que era el que predicaba Juan el Bautista, el que predicó nuestro Señor, el que predicaron los apóstoles a la casa de Israel. Número 5, el bautismo de los gentiles. ¿Quiénes fueron los primeros gentiles bautizados? Y vamos a estudiar su contexto en el momento del bautismo, de que fueron sumergidos. Número 6, el bautismo de fuego, porque
Muchos creen en esa situación de que el avivamiento es cuando la gente comienza a experimentar el fuego, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dice que me quema y que me quema. Eh, Cuando usted entienda eso, lo menos que va a querer usted es quemarse, porque el fuego es literal ahí. Entonces, al final llegamos al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, si Dios nos lo permite, vamos a ir bautismo por bautismo para que podamos entender. Y yo siempre le he dicho, hermano, este es un estudio, no es una predicación. Si usted quiere interrumpir y usted quiere preguntar, encienda su micrófono y me pregunta, no tenga pena. Entonces comencemos con el bautismo de Moisés, porque no quiero, dice hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ahora aquí ya nos empieza a poner el apóstol en contexto, nuestros padres. ¿Quiénes son los padres a quienes se está refiriendo Pablo? Los padres son los iniciadores, los primeros judíos, de donde nace la nación. Entonces aquí ya vemos que cuando habla de nuestros padres, no está hablando a nosotros la iglesia, está hablando a judíos, porque está involucrando a los padres de la historia de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, los que vivieron en el tiempo de Egipto, dice, todos estuvieron bajo la nube. ¿Y acuerdas que una de las cosas que se interpreta bautismo también es estar debajo, ¿verdad? Es estar abajo. Y aquí nos lo dice a nosotros que estuvieron ellos abajo de la nube. Y todos, una vez más, todos pasaron el mar. Y todos, ahora, esta frase, hermano, es importante. En Moisés fueron bautizados. En Moisés. Cuando nosotros lleguemos a la iglesia, nos van a decir que nosotros fuimos bautizados en Cristo. ¿Por qué? Porque entonces el ambiente cambia, las circunstancias cambian y la interpretación cambia. Entonces dice acá, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces tenemos la nube, tenemos el mar y la gente que está pasando. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, que fue el maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual que era de la roca que salió en el desierto. Porque bebían de la roca espiritual que los guiaba y la roca es Cristo. En este contexto, sí, la roca es el Señor, ¿verdad? Y la roca es de donde Moisés golpeó la roca cuando Dios le dijo que le hablara a la roca y por esta situación Dios siempre hizo el milagro, pero Moisés ya no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces fue el bautismo en Moisés. Este bautismo tomó lugar cuando la nación de Israel salió de Egipto siguiendo a Moisés como el libertador. Por eso dice que fueron bautizados en Moisés, en la nube, en el mar, para que uno logre ubicarse. Él es el líder, toda la gente va detrás de él y entonces pasan un mar y ahí entonces ellos son bautizados porque están debajo de la nube y también entonces debajo de las murallas de agua. Y dice acá, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Entonces, ¿cuánto dilató Dios en abrir el mar? Una noche. Y volvió el mar en seco, las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo el agua como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces tenían el mar, lo seco,
y la nube. Estaban sumergidos. Ahora, las aguas como muros a su derecha y también a su izquierda. Fueron bautizados en la nube porque Dios dividió las aguas y lo dice que lo hizo a través de un viento. Sopló el viento recio, fuerte, y entonces el agua se divide y se sostiene los muros. Es como estar en una gran pecera. Y el viento creó una nube de agua, una brisa suave sobre cada uno y de una manera estaban debajo entonces del agua. El mar tiene su orilla, pero cuando usted comienza a caminar en el mar, usted se va hundiendo y se va hundiendo y se va hundiendo hasta que, me imagino, en el centro está en las profundidades. Entonces, cuando ellos pasaron, no es cuestión de que era algo plano, ellos fueron bajando. ¿Por qué? Porque estaban hablando de la misma figura que para nosotros significa ser sumergidos. Ellos fueron sumergidos en el mar, ¿ve? Pero no el mar los cubrió, como sí hizo con los egipcios, pero ellos pasaron por debajo del mar. Así que ese puede ser entonces la única vez en que aparentemente hay una aspersión, pero es solo aparente, porque aquí lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que ellos venían, empezaron a bajar, a bajar, a bajar hasta que llegaron a las profundidades del mar y empezaron a salir del otro lado, porque estaban metidos, sumergidos en las profundidades del mar. Y este bautismo, una de las cosas que hay que entender es que este bautismo fue nacional. Este bautismo no fue individual. Ahora, présteme atención. Lo que esto nos enseña es que la nación salió de Egipto a través del Cordero Pascual, pero no todos eran salvos, aunque estuvieron detrás de la sangre. No todos eran salvos. Por eso cuando usted empieza a leer la historia del pobre Moisés, se encuentra usted con una gente dura, una gente criticona, una gente que blasfema, y uno dice, pero ¿cómo el pueblo de Dios puede ser así? Una gente que hace un ídolo, un becerro para adorarlo. Yo le digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted debe entender que la liberación de la nación fue una liberación literal. Ellos dejaron de ser esclavos literalmente. Y le voy a enseñar un versículo más adelante que nos va a dar un poquito más de luz en esto. Pero la salvación para Dios siempre es individual. Siempre ha sido individual y siempre lo será. Entonces, lo que nos está enseñando acá es que hay un evento que nos enseña el bautismo, pero que ese bautismo tenemos que entender que fue nacional, no fue individual, y por eso encontramos mucha gente, y todos ellos, o por lo menos la generación de 20 años para arriba, muere en el desierto a causa de incredulidad. Bueno, toda la nación que salió de Egipto fue bautizada en el Mar Rojo, y por eso todos fueron bautizados en Moisés. Pero no hemos llegado entonces al meollo de esta situación. Lo que este bautismo logró fue identificar toda la nación con su líder. Entonces, ¿qué propósito tenía el bautismo en el Mar Rojo? Que la gente pudiera ver a través, en Moisés, el líder que Dios había levantado para liberarlos de la esclavitud literal que ellos estaban sufriendo. Entonces el bautismo no fue nada más y nada menos que una identificación. Es como decir, bueno, hay una nación. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el que gobierna? Porque más o menos los judíos eran 3 millones de personas los que salieron. Para gobernar a tanta gente, alguien tenía que ser la cabeza. Y entonces Dios determina quién es y Él quiere que la nación entienda que este Moisés no se proclama solo. Este Moisés no ganó por votación. Este Moisés, Dios lo levantó.
Y entonces para eso hace un evento tan espectacular. Acuérdense que ellos vienen de 10 plagas. Ellos acaban de ver el poder de Dios en 10 plagas, pero no habían visto un mar que se abriera. Ellos no habían visto un milagro sobrenatural a través de la naturaleza misma. Y entonces lo que está diciendo Dios es, este es el hombre. Lo que está haciendo Moisés, entonces, al pedirle a Dios que abra el mar y que la nación pase, es decir, este es el líder que yo he escogido. Eso fue importante porque Dios estaba entonces por entregarles a través del líder la ley y a través del líder hacer el pacto mosaico, el pacto entre Dios e Israel, pero la nación no quiso enfrentar, entonces mandaron solo a Moisés y por eso se llama el pacto mosaico. Estaba a punto de entregar la ley y estaba a punto de hacer el pacto, pero lo iba a hacer a través de su líder. Y por eso este bautismo solidificó o perfeccionó o identificó quién es la persona con la que Dios iba a tratar. ¿Quién iba a ser el mediador entonces en la ley y en el pacto de la nación? Entonces, el propósito del bautismo fue que Moisés resaltara como el líder escogido de Dios. Entonces, aunque nadie sabía que esto fue un bautismo, Pablo más adelante en 1 Corintios 10 lo identifica como un bautismo. Habían pasado miles de años y nadie sabía que lo que sucedió ahí fue un bautismo, hasta que el Espíritu Santo le revela al apóstol, porque él nos va a dar una enseñanza y por eso a través del apóstol nos revela que es a través del bautismo para identificar al líder que Dios había escogido. Después de su bautismo, Israel sabía que Moisés era el líder. Ahora, tenemos 10 plagas y en esas 10 plagas Moisés está involucrado. Pero acuérdense que Israel es un pueblo duro. ¿verdad? 1 Corintios dice que Israel pide señales. Israel pide señales. Bueno, si usted me dice que Dios lo mandó, deme una señal. ¿Qué fue lo que le dijeron a Jesús? Si tú eres el Cristo, danos una señal. Y él había levantado muertos, él había hecho que los ciegos vieran, pero ellos todavía querían ver más señales grandes. Pues lo mismo sucede con la nación. Y habían visto 10 cosas que Dios había hecho a través de la palabra de Moisés, pero para que quedara entonces sellado quién era el hombre con quien Dios quería tratar, está el cruce entonces del Mar Rojo. Esta aplicación entonces es importante para nosotros. Mas estas cosas, dice Pablo, sucedieron. Ahora, le voy a regresar unas pantallas, porque miren, aunque nadie sabía que fue un bautismo hasta que Pablo lo escribió ¿en dónde? En 1 Corintios 10. Ahora, de ahí sacamos el versículo acá, en el versículo 6. Mas estas cosas, porque él les está hablando a ellos del bautismo de Moisés o en Moisés. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. Estas cosas sucedieron como ejemplo. La salida, el Cordero Pascual, el bautismo, la peregrinación, todo lo que le sucedió a Israel, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros, ahora, nosotros ya no es la nación de Israel, como comenzó él hablando a los padres de la nación. Nosotros es la iglesia, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Nos da a nosotros el ejemplo. ¿Qué es entonces el bautismo de Moisés? O en Moisés. Un ejemplo. ¿Qué van a hacer los otros bautismos que vamos a estudiar? Un ejemplo. Que todos se pueden ver, que todos se pueden comprimir
y en el último bautismo que veamos. Así que este es como un resumen, hermano, de lo que hablamos de Moisés.